Muy buenas tardes, o más bien buenos días. En este día, siendo exactamente día 8 de enero del año 2025, principalmente estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios, en primer lugar, porque nos da la oportunidad de transmitir en vivo una vez más. Esta es la primera transmisión que tenemos ahora sí que de este año 2025. Y bueno, pues ya concluyó el 2024. Fue un año de muchas bendiciones en muchas maneras. Estuvimos aquí trabajando en la obra, en la congregación de Granbury Street. Estuvimos pues haciendo diferentes proyectos y ahora Dios nos ha dado la posibilidad de que pasemos a un siguiente año, en este caso el 2025. Y primordialmente estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos da la dicha inmensa de poder llegar a un año más en este 2025 y preguntarnos, bueno, ¿cómo queremos a partir de aquí que sea usado nuestro tiempo? ¿Bien, mal, más o menos? Desechar el tiempo, no usarlo provechosamente, eso depende de cada uno de nosotros. Esperemos en Dios y son mis oraciones que este año sea fructífero para usted y para mí y para cada uno de aquellos que invocan el nombre del Señor. Y si aún usted no ha obedecido el Evangelio, lo invitamos a que abra su Biblia, a que se pregunte qué hicieron los primeros cristianos para obedecer el Evangelio. Y usted puede verlo en pasajes como Hechos capítulo 2, etcétera. Y hemos estado hablando de esas temáticas en el pasado. Pero hoy queremos concluir un tema o seguir adelante con un tema que habíamos iniciado, su servidor y nuestro hermano Abraham Nancona, el tema que se titulaba de la siguiente manera: cuidado con los lobos rapaces. Mando un saludo fraterno allá a mi amigo y hermano de armas, allá Chelolo o José González, hasta allá, hasta Torreón, Coahuila. José Dolores González, ¿verdad? Te mandamos un saludo y dice ahí, qué bien, hermano, está todo, échale ganas. Claro que sí, aquí estamos echándole ganas, ya sabes, siempre adelante, siempre tratando de usar bien el tiempo. Y feliz año nuevo igualmente para ti, pues que sea un excelente 2025, que todos los planes se puedan llevar a cabo y pues nosotros seguimos aquí adelante. Y bueno, corran la voz también, hermanos, hermanas, amigos. Dígame si se está escuchando bien el audio, por favor. Yo ahorita no quiero abrir otras plataformas para estar ahí haciendo, ¿cómo se dicen? Ruidos extraños. Y nada más los invito a que me digan si se está escuchando bien el audio. Estamos estrenando pues lo que es micrófonos, cámara, etcétera, para servirles mejor, como decíamos. Y bueno, también si usted tiene una petición de oración, manifiéstela, por favor. Hay muchas necesidades, hay muchas peticiones. Tengo por ahí algunas peticiones de una compañera de armas que se llama María de Lourdes, que en semanas pasadas estuvo muy delicada de salud en el hospital, convaleciente con problemas cardíacos. Y bueno, pues también nosotros queremos invitarlos a que manifiesten sus peticiones de oración. Y por ahí está sonando el teléfono, lo vamos a dejar que siga sonando. Y nosotros vamos a continuar ahorita, como le decía, con el programa. Hoy en este día vamos a hablar de un tema que se titula Cuidado con los lobos rapaces. Y bueno, usted también puede opinar en este día, pero antes de eso vamos a hacer una oración y también corre la voz de estos programas antes de iniciar. Como siempre yo le digo a la gente, hay mucha confusión en lo que se refiere a religión, lo que se refiere a creencias, etcétera. Y siempre le digo a la gente, el problema principal lo empezamos nosotros los hombres, ¿verdad? Nadie más. Nosotros somos los que empezamos a pensar diferente, a actuar diferente, a hacer las cosas a nuestra manera, pero para eso tenemos la palabra sagrada que nos ayuda a abrir el libro santo y ver lo que quiere Dios de nosotros y para nosotros. Y bueno, vamos a iniciar con una oración en este día. Vamos en una lista de peticiones. Hay algunos hermanos enfermos. Nuestro hermano Julio Mesa, que gracias a Dios ya fue dado de alta después de estar repasando varias semanas convaleciente con problemas de riñón. Nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo, también en la región de San Pedro de las Colonias, Coahuila. También pido por mi madre, que ahorita precisamente acaba de salir del hospital, gracias a Dios ya fue dada de alta, la señora Consuelo Rodríguez. Por mi familia en México, por mis amigos, por las diferentes situaciones, hermanos. Y vamos a hacer una oración en este día. Vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial en una rogativa. Oremos.
Bendito Padre Celestial, primordialmente, Señor amado, le damos gracias en esta hermosa mañana, porque a pesar del que el clima es un poquito frío, Señor, usted siempre derrama bendiciones sobre nosotros, cuidándonos, Padre, proveyendo para las cosas esenciales de esta vida. Nos da salud, Padre, nos ha dado la oportunidad de levantarnos, ver un nuevo año en este 2025, que sea un año próspero, Padre. Y asimismo, Señor, le pedimos por los enfermos, por nuestro hermano Julio Mesa, que ya gracias al tratamiento de los médicos y a su voluntad, Padre, él ha salido del hospital y ahora con destino a su hogar. Usted ayúdele, Padre, en lo que sigue en el proceso. Te le pedimos por nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo, le pido por todos mis amigos, José Dolores, su familia, sus hijas, su esposa. Le pido también por todos los enfermos, por cada uno de aquellos que se esfuerzan, Padre, por predicar el Evangelio, por nuestro amigo Juan Rodríguez y su familia. Le pedimos también por mi madre, la hermana Consuelo Rodríguez, que de igual forma ha estado algo convaleciente de salud. Y por este día, Padre, que usted nos preste la capacidad, la disponibilidad y la sabiduría para predicar conforme a su consejo. Y de igual manera, todo esto se lo pedimos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, nuevamente mando un saludo a nuestros hermanos en Cristo y familia, a nuestra hermana Solecito Vaya, si mal no me equivoco, en Torreón, Coahuila, donde quiera que esté, hermana, le mandamos un saludo. A nuestro amigo Juan Rodríguez también está pendiente por ahí como dicen, unas carnitas estilo Michoacán, y a ver qué día nos damos la vuelta por Dallas y Fort Worth. A nuestro amigo José Dolores, mejor conocido como Chelolo, un hermano de armas y amigo y muy estimado. Y bueno, pues hoy vamos a empezar el tema. Ahora sí, como les decía, hermanos, vámonos a la lección. Hace algunas semanas, antes de que terminara el año, su servidor y nuestro hermano Abraham Ancona, que ahorita está sirviendo como ministro allá en El Salto, Jalisco, abrimos una temática que se llamaba Cuidado con los lobos rapaces. Y bueno, hacíamos 5 preguntas de inicio acerca de esta temática que yo sé que mueve las aguas, como dicen, ¿verdad? Son temas un poco escabrosos de los cuales a veces no se quiere hablar mucho por no herir susceptibilidades o no herir emociones, sentimientos, qué sé yo, pero la palabra tiene que ser predicada, hermanos, la palabra tiene que ser expuesta. Mucha gente vive en el error, mucha gente vive engañada, mucha gente no cree en Dios, mucha gente cree en Dios a su manera. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro sagrado? Y yo quiero que usted se haga 5 preguntas. La primera pregunta que nos hacíamos hace semanas atrás es, ¿dónde habla la Biblia de los lobos rapaces? También le pregunto a usted, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, si usted sabe qué es un lobo rapaz dentro de la iglesia y si usted sabe identificar a los lobos rapaces, cómo actúan, cómo proceden, qué características tienen. Y si ha sido usted expuesto a las garras de un lobo rapaz, le ha causado algún daño a usted, un personaje que se viste como oveja, pero realmente es un lobo rapaz. ¿Y qué nos advierte nuestro Señor Jesucristo? Hablamos de pasajes, hermanos, tocamos pasajes como Segunda de Pedro, como un pasaje base. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, porque la Biblia, hacíamos una pregunta y decíamos, ¿dónde habla la Biblia de los lobos rapaces? La Biblia habla en muchos pasajes, pero ahorita quiero enfatizar uno. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra sagrada ahí? Vamos a leerlo y vamos a meditarlo. Dice la escritura, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, obsérvese, habrá tiempo futuro. Y desde el apóstol Pablo hasta nuestro tiempo presente, esos lobos rapaces están en acción. Ahora vamos a continuar con la lectura. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, obsérvese, no pocos. Entonces aquí quiero hacer una pausa, porque decíamos que lamentablemente mucha gente sigue a los lobos rapaces y déjeme decirle por qué. Porque a mucha gente le gusta ser engañada, o más bien mucha gente quiere ser engañada.
o más bien mucha gente quiere seguir haciendo las cosas a su manera y que le digan que está bien. Aquel que le gusta, por ejemplo, el alcohol y es dado a las borracheras, lógico va a ser que le gusta que alguien le diga, está bien, puedes hacerlo sin ningún impedimento, no hay problema. Aquel que vive fornicando, le gustaría que alguien le dijera, no hay problema, mira, Dios no te va a condenar por eso. O aquel que vive en adulterio, qué sé yo, el homosexualismo, tantos y tantos temas que pudiéramos tocar en este día. Entonces, dice aquí el escritor que estos lobos rapaces tendrán muchos discípulos, porque dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y obsérvese, ¿cuál es uno de sus móviles? Dice el escritor, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nuestro hermano Abraham y su servidor hablamos del ejemplo de Jeremías 23, donde el escritor nos habla de estos falsos profetas que decían que venían hablando palabra de Dios cuando el Señor dice claramente, yo nunca les hablé. Y observábamos esto como referente porque el apóstol Pedro dice, hubo en el tiempo pasado, pero también habrá. ¿Dónde? En la iglesia, dentro y fuera. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Debemos estar alerta todo tiempo. Abrir las escrituras, meditar, preguntar, escudriñar. No ser negligentes en nuestra fe. No dejar que cualquier viento de doctrina venga y nos arrastre y nosotros no cuestionar. ¿Por qué nos están enseñando esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dice Dios? Entonces, hablábamos del profeta Jeremías, hablábamos que incluso nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 7:15, obsérvese, él mismo, el maestro nos advirtió a sus discípulos para que a su vez en un orden los discípulos advirtieran a la iglesia, la tuvieran preparada. ¿Para qué? Para que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros, el cuerpo, la iglesia, y a veces tenemos un concepto muy erróneo. Pensamos que la iglesia es el edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos los apartados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia, del griego eclesía, apartado fuera. En este caso, fuera del mundo, fuera de la contaminación. Los que han sido separados para venir a ser salvos. Ahora dice Mateo 7:5, obsérvese, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Decíamos que el verbo guardaos, del griego prosechó, significa prestar atención a algo. Significa mantenernos en guardia, en contra de. En este caso, preguntaríamos nosotros, ¿en contra de quién? Claramente el Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos estar alerta en contra de los falsos profetas o los falsos maestros que vienen, según la Escritura Sagrada, vestidos como ovejitas. Pero dice el Señor, sus verdaderas intenciones es que quieren hacer daño al rebaño porque son lobos rapaces, son destructores. Como decía el apóstol Pedro, introducen herejías destructoras como Himeneo y Alejandro, que estaban afectando la fe de los santos, según Pablo allá en 2 Timoteo capítulo 2. Pero obsérvese, hermano, hermana, amigo, Jesús, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro guía, nos advierte, guárdense, presten atención, estén alertas. El apóstol Pablo, cuando hablaba con los hermanos ancianos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, también decíamos que les advirtió claramente, hermanos. Y a veces, miren, nos enfocamos mucho en los de afuera, decimos, no, pues es que allá están los testigos, es que allá están los mormones, es que allá están los bautistas, es que allá están los pentecostales. Y es cierto que hay gente, hermanos, que decide seguir una fe errada, pero acá debemos estar alertas de los de afuera y de los de adentro. Porque a veces no nos ponemos a cuestionar a los que están entre nosotros, a los que dicen ser cristianos.
Y como decía el Señor Jesucristo cuando le habla a la iglesia en Éfeso, dice, porque algunos se hacen pasar como apóstoles, pero no lo son, son falsos apóstoles. Y ustedes los han descubierto. Entonces, debemos ser como nuestros hermanos en Éfeso, hermanos, aunque es cierto que se estaban apartando, estaban dejando su primer amor, pero al menos cuando estaban firmes en la fe, hicieron algo que nos dejan como ejemplo, hermanos. Lucharon contra los falsos maestros. Hoy en día, hermanos, a veces somos tan permisibles en tantas cosas, aunque digamos, no, no es cierto, hermano. ¿Cómo que no, hermanos? Acaban de pasar fechas decembrinas y muchos hermanos andaban celebrando las fiestas a todo lo que daban y no sé, hermanos, haciendo cosas y tomando como excusa, es que son puras cosas tradicionales, hermano, no hay que ser tan herméticos, no hay que ser, pero hermanos, por eso es importante que veamos de dónde estamos sustrayendo este tipo de ideologías. ¿Será caso de personas del mundo, personas que están dentro de la iglesia que se van corrompiendo día con día? Y no solo eso, hermanos, no solo las celebraciones, muchas veces viene la mala influencia en la conducta de los cristianos. A lo malo le empezamos a decir bueno y a lo bueno le empezamos a decir malo, nos quedamos callados cuando debemos hablar, hablamos cuando no debiéramos hablar, hermanos. Pero fíjese, cuando Pablo advierte a la iglesia, obsérvese lo que les dice el apóstol Pablo, tened cuidado de vosotros, plural, ustedes, ¿dentro de qué? De la iglesia. ¿A quién le está hablando? A los ancianos. Hechos capítulo 20, a partir del versículo 28 en adelante, pero quiero seguir con la lectura. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios. Si prestamos atención y hacemos una pequeña pauta, nos preguntaríamos, hermanos, hermana Solecito, hermano Juan, compañeros, los que estamos hoy en día viendo este programa, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? ¿A poco se está dirigiendo a los de afuera? ¿A poco nos está diciendo, tengan cuidado con los de afuera? No, tengan cuidado, obsérvese. Y a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos, de vosotros mismos. Así como Pablo cuando le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, en 1 Timoteo capítulo 4, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuántas veces, hermanos, individualmente podemos caer en las trampas del enemigo y dejarnos arrastrar y llegar a ser incluso mala influencia para otros? En lo que enseñamos, en cómo nos comportamos, en cómo nos podemos ir corrompiendo poco a poco, gradualmente, porque obsérvese, Pablo le dice a los ancianos, tengan cuidado de ustedes mismos. O sea, y más adelante, hermanos, vamos a ver que Pablo dice, porque de entre ustedes mismos surgirán lobos rapaces. Pero quiero que prestemos atención en esa advertencia. Y es que cuántas veces, hermanos, no estamos teniendo cuidado de nosotros mismos. No estamos, por ejemplo, los que predican, no tienen cuidado de sí mismos, hermanos, empiezan a corromper con el pecado y de rato ya vemos noticias de que no, tal hermano ya se corrompió, está haciendo cosas inapropiadas, está, no sé, obrando mal, es un adúltero, aquel hermano cayó en pecado, aquel hermano, no sé, cayó en fraude. Y todo esto pasa, hermanos, porque no tenemos cuidado de nosotros mismos, nos dejamos arrastrar por el pecado, por Satanás. Ahora, Pablo les dice a los ancianos en particular, enfocándonos en el contexto, les dice Pablo a los ancianos que eran los guías o debieran de ser los guías dentro de la iglesia, tengan cuidado de ustedes mismos y también de la grey, en la cual han sido puestos, como dice el apóstol Pablo, como obispos. Pero ¿quién los puso? Según Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo los puso. ¿Por qué? Cuando elegimos ancianos, hermanos, bíblicamente hablando, si estamos haciendo las cosas bien y elegimos ancianos, los vamos a elegir conforme a la Escritura, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos,
Ustedes fueron elegidos por el Espíritu Santo porque la iglesia los eligió basándose en la voluntad de Dios. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Y ustedes deben de ser supervisores. La palabra obispos o episcopos es lo que significa un supervisor, alguien que cuida. Entonces, la función de los ancianos es cuidar de la iglesia. Por eso, yo sé que nos vamos a salir un poquitito fuera del contexto, pero yo siempre les pregunto a los hermanos dentro de las congregaciones, en particular de habla española o hispanas, como decimos aquí en Estados Unidos, de Estados Unidos para abajo, México, Centro, Sudamérica y donde se habla el español. Yo les digo, hermanos, ¿por qué hay tantas congregaciones hispanas que ya tienen años? O sea, no estamos hablando de congregaciones nuevas de 5 años, de 10, no, congregaciones que ya tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50. Y les digo, ¿por qué congregaciones antiguas no están estableciendo ancianos? Y yo decía, ¿por qué? Puede haber un móvil o muchos, pero si prestamos atención, los ancianos son los guías, o deben de ser los guías. Y lógicamente ellos deben de supervisar a la iglesia, deben de supervisar al predicador, deben de supervisar a los obispos, perdón. Y donde no hay ancianos, la pregunta es, ¿quién los supervisa? Por ejemplo, ¿quién supervisa al predicador? Por eso hay predicadores que hacen de las suyas, hermanos, en las congregaciones. Nadie les pone un freno. ¿Por qué? Porque manipulan a las congregaciones, son los mandamás como Diótrefes y hacen y deshacen. Y no hay quien los llame a cuenta, decir, a ver, hermano, quiero que venga a puerta cerrada y hablemos con usted de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y como nadie los cuestiona, hermanos, hacen y deshacen, tristemente. Ahora, por eso Pablo dice, claramente el apóstol Pablo advierte, tengan cuidado de vosotros mismos y de la grey, de la cual el Espíritu Santo os ha hecho por obispos, obsérvese la misión para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Decíamos, hermanos, que la iglesia no es de los pastores o obispos, no es del predicador, no es de unos cuantos. Decían, hermano, a veces hacemos monopolios en las congregaciones. No, la iglesia es del Señor, hermanos, es de Dios, es de Jesús. Jesús, como dice Pablo, pagó con su sangre, hermanos. ¿Nosotros qué hicimos realmente para establecer la iglesia? Nada, o sea, el Señor la estableció con su sangre, la compró. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. La iglesia le pertenece a Jesús. Entonces, lamentablemente, como dice el apóstol Pablo, dice, ustedes, hermanos, como ancianos, tienen la responsabilidad de cuidar al rebaño. Ustedes como ancianos tienen la responsabilidad de cuidarse a usted mismo, cada uno, porque dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Porque, hermanos, tarde que temprano el Señor, aquellos hermanos que están al frente, les va a pedir cuentas por sus acciones. Ahora, regresando a la escritura, hermanos, el apóstol Pablo dice, sé que después de mi partida, obsérvese, vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos, tras ellos. Se fija, hermano, hermana, cómo dentro de la misma iglesia surgirán los lobos rapaces. A veces estamos tan preocupados, ¿verdad?, por los de afuera, no, que allá afuera, que se está predicando la falsedad, etcétera. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuánto nos estamos preocupando por los de adentro? ¿Cuánto se está preocupando usted, por ejemplo, por el hermano predicador que se para en el púlpito y está predicando para usted analizar y filtrar lo que el hermano está diciendo? Y no solamente lo que está predicando, cómo está actuando, qué cosas está haciendo, cómo se desarrolla dentro y fuera de. ¿Por qué, hermanos? Miren, lamentablemente, como decíamos ahorita, una vez más, hay hermanos que están haciendo de las suyas. Es triste decirlo, hay hermanos que han sido
encontrados en adulterio, hermanos, que hay clara evidencia de lo que están haciendo y ahí andan como si nada, hermanos, haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque nadie les pone un freno o porque los hermanos que debieron haberles puesto un freno no lo hicieron o fueron muy eh, permisibles en tales situaciones. Y a veces es triste decirlo que los hermanos que son permisibles hasta son hermanos ancianos. Y aquí se aplica lo que dice Pablo, no están cuidando el rebaño. De entre vosotros mismos, hermanos, se levantarán hombres, como dice Pablo, que digan perversidades. No solamente las digan, las hagan. Ahora, dice Pablo, entre vosotros, observa dentro de la iglesia, no fuera de, dentro del liderazgo, no fuera de. Y el problema es que dice Pablo que es como un efecto dominó. ¿Por qué? Dice, esos lobos rapaces, esos hombres corruptos de entendimiento que hablarán cosas perversas, lo más lamentable es que van a arrastrar con ellos a muchos. Y la verdad, hermanos, cuando vemos congregaciones que se van corrompiendo, como decía el apóstol Pablo, un poco de masa leudada leuda toda la masa. Predicadores, ancianos, hermanos que debieran de predicar la verdad, se corrompen y transmiten esa corrupción, hermanos, espiritual y moral a los demás. Y los demás se acostumbran, hermanos, así como vemos el ejemplo de nuestros hermanos en Corinto, cuando, por ejemplo, Pablo les dice que tenían entre ellos a un fornicario que tenía como esposa a la mujer de su padre, o sea, que era su madrastra, dice, y este caso ni siquiera se da entre los gentiles. Dice, ustedes ahí están, ahí jactanciosos, sin hacer nada, hermanos. Se están vanagloriando, están siendo permisibles. Decían, hermano, le están dando una palmadita al hermano ahí en su pecado y aprobándolo y recibiéndolo, cuando más bien, dice Pablo, debieron haberse entristecido, hermanos, por la obra maligna de tal hermano y debieron haberlo exhortado y expulsado. Pero ¿qué habían hecho a los hermanos? Nada. Ahí estaban bien contentos todos, ¿verdad? Estaban llevando la fiesta en paz, ¿verdad? Ahora, por eso Pablo les dijo, un poco de masa leudada leuda toda la masa. O sea, ¿qué dice Pablo? Ya se les corrompió uno y los demás no están haciendo nada, ese que está corrompido de rato va a corromper a los demás. Hermanos, y así pasa. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Cuando abrimos la escritura, vemos casos, y ahorita lo voy a leer, pero vemos casos como Himeneo y Alejandro que lamentablemente se habían corrompido y están corrompiendo a la iglesia, hermanos. Ahora, como dice nuestro hermano ahí, Ezequiel, dice, amén, brother, excelente tema, que urge que la mayoría de las congregaciones se toque, ya que tristemente hay monopolio. Y sí, como dices tú, hermano, a veces hablamos un poquito del monopolio, de que hay familias, hermano, que se pasan el mando, el cargo. No, pues es que el hermano era el predicador o era el anciano dentro de la congregación y su familia eran los que tenían cierto control y muere el hermano líder y pasa el monopolio o pasa el cargo a sus hijos o a sus nietos. Pero a veces, hermanos, son familias corrompidas que van corrompiendo más al pueblo de Dios, hermanos. Y con esto me remonto, por ejemplo, al primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 2, cuando vemos que lamentablemente Elí se había corrompido como sacerdote. ¿Por qué se había corrompido? No estaba exhortando a sus hijos, a Ofni y Fines. Los dejaba que hicieran lo que quisieran. Estaban corrompiendo al pueblo, hermanos. Hacían cosas terribles. Estos sacerdotes, y eran sacerdotes de Dios, hermanos, porque usted puede verlo en el primer libro de Samuel, capítulo 1, cuando dice que eran Ofni y Fines, eran sacerdotes de Dios. Mas, sin embargo, se habían corrompido, hermanos, y Elí no estaba haciendo nada al respecto. Y están corrompiendo al pueblo, hermanos. ¿Y qué pasa hoy en día? Vamos a hablar de los falsos maestros, hermanos. Hacen exactamente lo mismo. Ahora, como decíamos, y ahorita vamos a leer el pasaje, hermanos. Pero mire, por ejemplo, para avanzar con el tema, Pablo dice, hermanos, hermanos, estos falsos profetas, estos discípulos fraudulentos, estos hombres corruptos de entendimiento,
Dice Pablo, estos hombres perversos que hablan cosas perversas van a arrastrar a los discípulos tras ellos. Y obsérvese la advertencia a los ancianos. Por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Fíjese a quién está advirtiendo Pablo, hermanos, a los hermanos en Éfeso. Y les está diciendo, hermanos, presten mucho cuidado de ustedes mismos. No le está diciendo, presta cuidado de aquel hermano, no. En primer lugar, en un orden, presten cuidado en ustedes mismos. ¿Cuántas veces, hermanos, el predicador, el anciano, el maestro, que tiene o la maestra, los que tienen la responsabilidad de enseñar, hermanos, a otros en cuanto a la fe, no están teniendo cuidado de ellos mismos? Y cuando me refiero a que no estamos teniendo cuidado nosotros mismos, es pregúntate, hermano, ¿cómo es tu andar? Pregúntate, ¿es en santidad? O sea, ¿realmente te estás esforzando por vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O te da igual? Te estás dejando corromper por el pecado, te estás dejando que entren pensamientos malignos, te estás dejando llevar por el ego, por la vanagloria, el orgullo, etcétera. Tantas cosas, hermanos, que pueden entrar a nuestro ser cuando las dejamos entrar, hermanos, y pueden crear un efecto totalmente negativo. Cuando vemos un ejemplo, por ejemplo, Pedro mismo se estaba corrompiendo, hermanos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero decía que íbamos a leer un pasaje, hermanos, obsérvese, cuando llegamos a 1 Timoteo, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo de dos personajes cristianos, porque estaban dentro de la iglesia, y le advierte a Timoteo, obsérvese, dice el apóstol Pablo, por tanto, bueno, quiero leer desde el versículo 8, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 perdón, 18 al 20. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice la versión Dios habla hoy, hermanos, de estos dos personajes y de la advertencia que le da Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees, obsérvese, para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso de su conciencia, han fracasado en su fe. Fíjese, por no haber hecho caso a su conciencia, o sea, a una buena conciencia. ¿Qué pasó? Fracasaron en su fe. La conciencia, hermanos, es la que nos redarguye, nos dice lo que está bien, lo que está mal. Cuando ya endurecemos nuestro corazón y no hacemos caso a la conciencia, vamos a hacer caso, pero a Satanás, a los malos pensamientos, a las malas decisiones. Vamos a hacer caso a las tentaciones. Vamos a hacer caso, como dice Santiago, a la seducción del pecado. Porque dice Santiago que el pecado nos atrapa y nos seduce. Según Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Ahora, viendo aquí la situación, hermanos, estos hombres corruptos de entendimiento y de conciencia, dice Pablo, esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Ahora diríamos nosotros, pero ¿de qué manera se habían corrompido Alejandro e Himeneo, o Himeneo y Alejandro en un orden? Cuando llegamos a segunda de Timoteo, los vemos en acción, hermanos. Obsérvese. Dice la escritura, cuando Pablo le advierte a Timoteo lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice la escritura, recuérdales a quién, a los hermanos, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia, obsérvese la advertencia que le da Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas. Los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Obsérvese, Pablo dice que estaban trastornando la fe, hermanos. En otras versiones, como la versión Dios habla hoy, dice, evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar y andan trastornando de esta manera la fe de algunos. Trastornando. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, porque eran unos. ¿Y qué significa trastornar, hermanos? En la versión Palabra de Dios para Todos dice, aléjate de los que hablan tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así, se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que ya sucedió la resurrección de todos y con eso destruyen la fe de algunos. Observa, con eso destruyen, trastornan. Entonces están haciendo mucho daño estos personajes, hermanos, mucho, mucho daño. ¿Cuántos hermanos están cayendo en condenación, hermanos, por las obras perversas de los que han dejado de tener una buena conciencia, por las obras perversas de los lobos rapaces? Cuando regresamos al pasaje de donde partimos, cuando Pablo les advierte a los hermanos en Éfeso, a los ancianos, acuérdense lo que Pablo les dijo, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina, porque van a venir hombres perversos que no van a tener misericordia del rebaño, y eso pasó, hermanos. Pablo dice, yo me voy a ir, yo los voy a dejar solos. A partir de aquí yo ya cumplí mi misión, estuve 3 años con ustedes enseñándolos, exhortándolos, predicándoles toda la verdad. Yo llorando por ustedes. ¿Por qué lloraba? Porque él se preocupaba por la iglesia, hermanos. Mas, sin embargo, fíjese, pasan algunos años, hermanos, y el Señor Jesucristo exhorta a la misma iglesia, a la iglesia en Éfeso. Pablo les habla a los ancianos de Éfeso y Jesús, en el libro de Apocalipsis, tiene que exhortar a la iglesia en Éfeso, hermanos. ¿Por qué? Tal vez no prestaron mucho cuidado en la advertencia de Pablo. Tengan cuidado de ustedes mismos, hermanos. Tengan cuidado del rebaño. Tengan cuidado de los lobos rapaces. Cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, la escritura dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Observa? ¿A quién le habló Pablo? A los ancianos de Éfeso. Tengan cuidado de ustedes mismos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba, observe, se ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, o tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Fíjese en qué condición estaban los hermanos de Éfeso, porque como dice Pablo, perdón, dice Jesús, es cierto, tenían muchas buenas obras, iban muy bien, pero se querían introducir entre ellos falsos maestros, como dice la escritura, que se hacían pasar por apóstoles, falsos apóstoles,
Pero ¿qué hicieron los hermanos en Éfeso? Tuvieron la capacidad de identificarlos y de desenmascararlos. Pero estaban, hermanos, sufriendo las consecuencias, porque dice Pablo, está menguando su fe, hermanos, están dejando el primer amor. ¿Eh? Recordad o recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces vemos aquí dos tipos de lobos rapaces, hermanos, los nicolaítas y los que se hacían pasar por apóstoles. ¿Dónde querían entrar? En la iglesia en Éfeso, hermanos. Y de una forma u otra estaban creando cierto efecto negativo, porque Pablo dice, hermanos, están luchando en contra de ellos, pero ustedes están dejando su primer amor. O sea, hace que de una forma u otra estaban afectando, hermanos. Entonces, ya Pablo les había advertido, tengan cuidado. Entonces, hermanos, sí habían tenido cuidado, pero tal vez no el suficiente. No el suficiente, hermanos. Ahora, muchas veces la ignorancia, hermanos, tiene mucho que ver. Y cuando hablo de ignorancia, ignorancia significa no conocer, no saber. Hay gente que no estudia, hermanos, no lee. Hay gente que sí dice, yo voy con la iglesia, pero les preguntas, hermano, hermana, ¿tienes un plan de estudio durante la semana? ¿Te edificas durante la semana? Horas, estudias, lees la Biblia, escuchas. Porque la fe dice que la escritura que viene por el oír. ¿Cuántos hermanos realmente no tienen herramientas, hermanos, para contrarrestar a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los lobos rapaces? Y por eso vienen los tales y hacen con ellos y deshacen como estaban haciendo Himeneo y Alejandro, o Himeneo y Fileto, que dice la escritura, que estaban trastornando la fe de los santos, de algunos santos, los estaban perdiendo, hermanos. Es triste que hay gente que, por ejemplo, aún viendo, hermanos, las obras perversas de ciertos falsos maestros, todavía los defienden, hermanos. Miren, por ejemplo, hablando fuera de la iglesia, hay una situación que no tiene mucho que pasó, hermanos, y fue muy sonada. Por ejemplo, Nazón García, el líder de la Luz del Mundo, obsérvese, fue sentenciado a 16 años y 8 meses en prisión por abuso sexual a menores, hermanos. ¿Mm? Y todos los cargos que le hicieron a él y a sus cómplices. Fíjese, nada más, acusado de 26 delitos, no uno ni dos, 26 delitos, ¿ok? Nazón Joaquín García y 3 mujeres integrantes del grupo religioso La Luz del Mundo fueron detenidos en el aeropuerto de Los Ángeles, acusados de 26 delitos, en los cuales algunos son muy severos, como cuáles: trata de personas, o lo que es lo mismo, tratante de blancas, o tráfico humano, violación a menores, pornografía infantil y otras acusaciones. En total, 26. Y una larga trayectoria de investigación en el caso. Y con todo esto, hermanos, sus seguidores ahí en la iglesia, la Luz del Mundo, todos están diciendo, no, es que nuestro apóstol, el hermano apóstol Nazón, es inocente, fíjese, con con varias carpetas de 26 delitos, una larga cadena de investigación, evidencias, testigos, víctimas, y todavía es inocente. Fíjese, fíjese nada más. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque, como decía el apóstol Pedro, estos lobos rapaces van a arrastrar tras sí a muchos, ¿sí? Por mercadería, por avaricia. Y tal vez
por otros móviles, hermanos. A veces no sabemos del todo nosotros exactamente cuál es el móvil o los móviles que impulsan a estos lobos rapaces, hermanos. Pueden ser muchos. Pueden ser muchos. Si nosotros preguntáramos, ¿cuál fue el móvil de Alejandro o Himeneo y Alejandro para que perturbaran la fe de los santos? Dice Pablo, dejaron de tener una buena conciencia, dejaron de tener fe, se convirtieron en incrédulos, se convirtieron en personas perversas. Porque cuando usted deja de tener una buena conciencia, lo contrario es mala conciencia. La conciencia nos escudriña, nos dice, estás bien, estás mal. Cuando ya tenemos una mala conciencia, nos da igual, hermanos, si hacemos bien o hacemos mal. Nos volvemos, triste decirlo, descarados, hermanos. O sea, podemos hacer cosas y todavía andamos como si nada. En lugar de que venga a nosotros una concupiscencia, hermanos, profunda, digamos, sí, he pecado contra Dios, he fallado, tengo que arrepentirme, tengo que hacer obras de arrepentimiento. Ahora, regresando al punto, hermanos, de donde partíamos, nuevamente, hermanos, los herejes, como decía el apóstol Pablo, como decía el Señor Jesucristo, lobos rapaces son reales, como decía Pedro. El problema es que ciertos hermanos, a veces se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Siguen al hombre más que a Dios. Se hacen sordos, se hacen ciegos, se hacen mudos, porque no dicen nada, porque oyen y se hacen como si no oyeron, ven y se hacen como que no vieron. Mas, sin embargo, hermanos, usted y yo debemos hacer algo. Debemos hacer algo. Hay hermanos que, a pesar de que tú les digas, mi hermano, tal hermana es tan malo, en particular tal hermano, lo que enseña no es correcto, está corrompido, se ha corrompido entendimiento. Y habrá hermanos y hermanas que tal vez hasta con desfachatez le digan, usted sabe qué, hermano, yo voy a seguir congregándome en el mismo lugar y yo amo al hermano y yo sigo al hermano. ¿Lo vas a seguir hasta la condenación? Porque es lo que les espera a tales hermanos si no se arrepienten. Hasta allá lo vas a seguir, es la pregunta. Acuérdese, el Señor Jesucristo cuando nos hablaba de los guías ciegos, decía el Señor Jesucristo en Mateo 15, 13 al 14. Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desarraigada. Dejadlos. Son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que me llama mucho la atención son las palabras que usa nuestro maestro. Esas plantas, mi padre no las plantó. Y si llegaron a ser plantadas, por sus obras van a ser desarraigadas. Y lo dice Jesús, déjalos, dejadlos, déjenlos que se corrompan. A ellos como guías ciegos y a los que van detrás de ellos como ciegos también. Porque ambos van al mismo hoyo. Caer a la misma trampa. Es cierto, hermanos, que a veces es un poco difícil detectar a los falsos maestros, a los lobos rapaces, porque dice el apóstol Pedro, van a introducir encubiertamente. Siempre me acuerdo de un hermano que decía, hermanos, los lobos rapaces no van a llegar con un colidije que diga falso maestro. No, van a llegar, son astutos, tienen carisma, tienen don de convencimiento, don de palabra. Pero por eso mismo hay que abrir la escritura, hermanos, hay que ser observadores, hay que observar a las personas. Hay que analizarlas, hay que conocerlas. Hay que conocerlos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cómo se comportan fuera de la iglesia, qué cosas hacen, qué cosas dicen, cómo es su testimonio en su casa, en la iglesia, en su trabajo, donde se desarrollan. Hay que conocerlos más de cerca. Por eso decía Pablo, por eso decía el Señor Jesucristo y Pablo, el Señor Jesucristo dijo, estén alertas. Y por eso Pablo decía, tengan cuidado. Ahora, hermanos, Pedro nos advirtió, tengan cuidado. Y dice la escritura, fíjese, según la Biblia de las Américas, cuando Pedro nos dice
Nos dice, muchos seguirán su sensualidad. La palabra sensualidad o disoluciones fue traducida del griego como aselgeía. Este término tiene que ver con el libertinaje, el desenfreno, la lascivia. La lascivia es la propensión excesiva a los deseos sexuales o un deseo excesivo o apetito de una cosa, en este caso en mal sentido. Unida las dos palabras que usa Pedro significaría los malos caminos que conducen al libertinaje y al desenfreno. Entonces resumimos que los lobos rapaces, hermanos, son personas no solamente corruptas de entendimiento, son personas libertinas, son personas sensuales, son personas perversas, ¿m? Libidinosas, licenciosas. ¿M? Es triste, hermanos. Y como digo nuevamente, ya van muchos atrás de ellos. Porque lógico, les abren la puerta a sus conductas de pecado, hermanos, y les dan la razón a los pecaminosos que andan igual o peor que ellos, y hasta les aprueban sus pecados. Y por eso, hermanos, no hay un cambio en las personas. Entonces, hermanos, tenemos que estar alerta. La advertencia es clara. Dios, y luego dice Pedro que uno de sus móviles es la avaricia. No solamente son libertinos, son sensuales, son carnales, pecaminosos, son avariciosos y codiciosos los lobos rapaces. Dios siempre ha condenado la avaricia y la codicia porque son malas conductas, ya que la avaricia y la codicia, hermanos, conducen a que tengamos deseos y apetitos ansiosos y excesivos por obtener bienes o riquezas o placeres, sean carnales o sensuales o monetarios, a cualquier precio. El lobo rapaz siempre busca su bienestar a costilla de los demás, hermanos, pero va en exceso al grado de querer gradualmente cada vez más. Por eso vemos las famosas mega iglesias, hermanos. Vemos a personajes, y voy a mencionar nombres, hermanos, ¿ok? Un Joe Austin, usted lo va a ver, vea, con su famosa mega iglesia llenísima. Y cuando hubo la muerte de una niña ahí, ¿verdad? Por ciertas circunstancias difíciles, que alguien se metió, hizo una balacera, y ahí estaba el señor Joel Austin, ¿verdad? Como si nada, no, estamos tristes, pero casi riéndose, ¿verdad? Como si le importó poco. Vemos a personajes corrompidos, hermanos, ¿verdad? Que es cierto, llenan iglesias, ¿verdad? Benny Hinn, no sé, Cash Luna, a otros que se hacen pasar como apóstoles, el apóstol Maldonado, etcétera. Y alguien dirá, no, hermano, no los ataques, son hombres de Dios, pero la misma escritura dice, por sus obras van a ser conocidos. Un siervo de Dios debe ser humilde, hermanos. Tal vez no viva en riqueza, porque no busca las riquezas, porque tiene otra misión. Pero estos hombres que se han enriquecido, que tienen jets privados, tienen mansiones, tienen lujos, tienen altas cuentas en el banco, entonces nosotros decimos, ¿realmente serán discípulos del Señor o serán lobos rapaces? Pero acuérdense, no solamente están fuera de la iglesia, están dentro de la misma iglesia del Señor, están haciendo mucho daño. Entonces la pregunta es, hermanos, acuérdense lo que dijo Pedro, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces, dijo Pablo, hablando cosas perversas. El apóstol Pedro dijo, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y sí que los hay. ¿Cuántos encubiertamente, hermanos, o muy sutilmente introducen enseñanzas que atentan contra la sana enseñanza que viene de Dios? Enseñanzas como cuáles, doctrinas que atentan contra la verdadera adoración, doctrinas que atentan contra el hogar, doctrinas que atentan contra el matrimonio, doctrinas que atentan contra la santidad, doctrinas que atentan contra la moralidad, doctrinas que atentan contra la verdad que predicó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y los santos hombres de Dios.
No solamente las enseñan los falsos profetas, falsos maestros, lobos rapaces. Su conducta misma a veces es reprobable ante la presencia de nuestro Dios. La pregunta es, si se lo voy a dejar tarea para la siguiente clase, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Mm? Como hijos de Dios, como cristianos. Esa es la pregunta que vamos a ver en la próxima lección cuando tenga la oportunidad. ¿Qué debemos hacer en contra de estos personajes? ¿Y qué debemos hacer si ya nos estamos dejando corromper? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay solución? Sí la hay. De eso vamos a hablar. Pero aquí vamos a hacer una pausa. Ahí le vamos a dejar. Si usted quiere oír de estos temas, tenemos un libro que se llama Buscando la Perfección. Ahí viene esta lección y muchas otras más. Podemos mandarlo a todo México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, por un costo muy módico. No estamos haciendo mercadería, ¿ok? Porque tiene un costo, hermanos. Hay que mandar el material, pero tiene un costo. Porque quiero enfatizar esto, ¿eh? Porque algunos hermanos dicen, ay, hermano, ya va a ser mercadería con sus libros, etcétera. No, no es ninguna mercadería. Si usted me pregunta qué tanto hemos sacado de la venta de libros, literalmente a veces más bien perdemos, hermanos. Pero perdemos con gozo porque regalamos libros, mandamos hermanos de escasos recursos y eso nos llena de gozo saber que alguien recibe un material y lo va a leer, lo va a estudiar, lo va a escudriñar, lo va a aplicar, lógicamente basado en la Biblia, hermanos, con su Biblia siempre como base. Entonces ponemos un granito de arena, hermano, nada más de lo que Dios nos da. Si usted está interesado en este material, puede mandarme un email, un messenger y nos ponemos en contacto. Sin más, yo quiero despedirme, no sin antes hacer una oración, agradecer a todos los que estuvieron. Dice nuestro hermano Ricardo de los Reyes, mil bendiciones. Nuestro hermano Ezequiel también estuvo ahí conectado. Saludos cordiales, un fuerte abrazo. Dios te siga usando, igual que a ti también, vea, el Señor que te siga llevando por el camino que va hacia lo correcto y que seas un guía para tu familia, ¿verdad? Como patriarca, un ejemplo. Y oremos unos por otros, hermanos. Dice la escritura en Santiago capítulo 5, a partir del versículo 15 en adelante, que debemos de confesar nuestras culpas y orar los unos por los otros. La oración del justo es eficaz. Entonces hay que orar, hermanos, porque tenemos una batalla diariamente. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Qué les parece? Para ser despedidos en este día. Y oremos mucho a Dios, hermanos, porque ya vimos, nadie somos exentos, hermano, nadie. El apóstol Pablo dijo de entre vosotros mismos, hay que prestar mucho cuidado. Y Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, oremos, hermanos. Oremos para que Dios siempre nos lleve por un buen camino y hagamos su voluntad. Y si por X o tal circunstancia nos estamos desviando, que no somos exentos. Pedro mismo se estaba desviando, hermanos, cuando Pablo le dijo, lo que estás haciendo es digno de condenar, Gálatas 2. Entonces hay que orar, hermanos. La batalla es todos los días. Oremos. Bendito Padre Celestial, primeramente, Señor amado, le damos muchas gracias, Padre, en primer lugar, porque usted nos da la posibilidad de poder proclamar su mensaje, pero no sin antes, Padre, pedirle perdón si hay alguna culpa, falta, negligencia, Señor, enfrente de nosotros, por no hacer lo que debiéramos hacer y hacer lo que no debiéramos hacer, Padre. Tenga misericordia en nosotros, Padre. Purifíquenos, límpienos, lávenos, llévanos por un buen camino, Padre. Y que nosotros tengamos más anhelo por ir transformándonos día con día para bien, Señor. Le pedimos que usted nos dé la capacidad de que si vemos el error o nosotros mismos estamos cayendo en el error, Padre, tengamos esa fortaleza y valentía de pelear la buena batalla, Señor, y de salir adelante para un día ante su presencia estar aprobados, Señor, como discípulos que no tenemos de qué avergonzarnos. Le pedimos por los que aún no conocen la verdad para que su palabra sea proclamada. Le pedimos por los hermanos que predican, sabiendo que están expuestos día con día a tantas cosas, Padre, tantas tentaciones, tantas trampas del maligno, pero también a cada hermano en la fe, Señor. Asimismo, Padre bendito, por los enfermos, los pobres, los necesitados, por los que tienen adversidades en sus vidas personales, Señor. Nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo, por su salud, por nuestro hermano Julio Mesa. Le pido por mi madre, la hermana Consuelo Rodríguez. Le pido también por la compañera de armas, María de Lourdes, que acaba de salir de
de una fase en la cual estuvo muy delicada, con problemas cardíacos. Le pedimos también por mi familia, por mi esposa, le pido por mis hijos, Señor, que nos dé sabiduría para tomar valentía y darles un buen ejemplo y una exhortación cuando ellos no anden conforme a la verdad. Asimismo, también ayúdenos para seguir con este propósito. Y todo esto, Señor amado, se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, también le mando un saludo a nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Aquí en la región de Cleveland. Bendiciones igualmente, hermano. Bueno, nos despedimos, hermanos. Vamos a hacer todo lo posible. Oren por mí para que el próximo miércoles continuemos con esta temática, a partir como de las 11:30 más o menos. Y seguimos con el programa, hermanos, también de la decisión más importante de tu vida. Ese programa lo estamos transmitiendo los días lunes, ¿ok? A partir de las 11:30 también. Sin más, yo me despido, hermanos. Tengan un excelente día. Los que están en Texas, cuídense mucho. Los climas están extremosos. Si no tiene que salir el día de mañana y están los días congelantes, hay hielo en las calles, no salga. Cuídese. Cuídese mucho, ¿verdad? Entonces, sin más, Dios los bendiga. Nos despedimos desde la ciudad de Cleveland, Texas. Su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez.